el sistema de prevención del lavado de activos, ¿no? Y acá como una recomendación a los que están trabajando en- tanto en capacitación o como abogados o como fiscales o asesores, es importante que para mantenerlos actualizados, ¿no? Acudir a la fuente al portal de la Superintendencia de Banca y Seguros, justamente que es el ente que bajo su rectoría se encuentra la Unidad de Inteligencia Financiera y ellos son los que forman parte, ¿no? Y contribuyen en los que establecen los procedimientos y los controles, la fiscalización de este sistema de prevención de lavado de activos y financiamiento del terrorismo, denominado SPLASH, ¿no? Um, ¿Cuáles son los componentes de estos sistemas de prevención? Bueno, estos sistemas de prevención están conformados por políticas y procedimientos establecidos por los sujetos obligados. Los sujetos obligados justamente tienen un rol importantísimo en la prevención del delito de lavado de activos. Entonces hay un listado que vamos a ver más adelante, quiénes son los sujetos obligados, ¿no? Hay un conjunto de normas que regulan la actuación de los sujetos obligados bajo responsabilidad no solamente administrativa, sino también responsabilidad penal, que es más grave todavía, para que ellos puedan ser parte o componente importante de lo que es la aplicación de un sistema de prevención de lavado de activos, mediante una fórmula que se denomina el sistema de gestión de riesgos, ¿no? A los que ellos se encuentran expuestos. Es decir, estos sujetos obligados por la naturaleza de su actividad como tal van a estar expuestos ante el peligro que sean instrumentalizados, si es que no participan de manera dolosa en el lavado de activos, sean instrumentalizados por personas u organizaciones que estén vinculadas a lavado de activos. Entonces, su función de ellos justamente es solo así como dar una suerte de alarma, fiscalizar un conjunto de actividades que se desarrollan en el ámbito de sus propias actividades profesionales, por ejemplo, o empresariales, de tal manera que ellos contribuyen a la prevención del delito de lavado de activos, ¿no? Su finalidad es prevenir, justamente, ¿no? Y evitar que ellos estos sujetos obligados sean utilizados por terceros o organizaciones criminales para el lavado de activos. Igualmente, este sistema de prevención establece medidas para que el sujeto obligado permita que se garantice un nivel de reserva de información relacionada a estos sistemas de prevención del lavado de activos. Y esto ya de alguna manera se vincula a las propias actividades que hace la Fiscalía de Reserva y la Investigación cuando desarrolla investigaciones propiamente dichas, para la redundancia, sobre el lavado de activos. Una de las características de la investigación que hace la Fiscalía es la reserva, ¿no? Entonces, la reserva es algo importante porque justamente permite adelantarse a aquellas hipótesis de lavado de activos, ¿no? Entonces, una eh, importante regla que se debe seguir tanto en el sistema de prevención de lavado de activos, que es un sistema administrativo prácticamente, y esto tiene su progresión también en el ámbito penal, ¿no? La reserva tiene como finalidad también eh, resguardar, ¿no? Y es una regla procesal en nuestro sistema procesal penal, porque la violación de la reserva lo que hace es naufragar investigaciones, ¿no? Yo siempre he criticado, no es por el tema de que la prensa tenga derecho a acceder a la información, a la empresa no se le puede penalizar por informar respecto a la información que le han dado sus fuentes, ¿no? Ellos no están obligados incluso a identificar a sus fuentes, porque es parte de su derecho como informar y como comunicadores, ¿no? Sin embargo, los que están obligados a la reserva y no dar información justamente para evitar que se frustren, ¿no? Que se identifiquen, para que se pongan en alerta a aquellas personas que estarían siendo investigadas, son tanto la Fiscalía, tanto el Ministerio Público, e igualmente también la Unidad de Inteligencia Financiera de la SBS y los propios sujetos obligados, ¿no? Los propios sujetos obligados. Este sistema de prevención debe ser aplicado por el sujeto obligado, que vamos a ver la lista más adelante, quiénes son los que están obligados. Su oficial de cumplimiento, lo que es el enlace, el que va entre el sujeto obligado con la unidad de inteligencia financiera, los trabajadores y directores, ¿no? Y en general toda la organización administrativa y operativa. Es decir, aquí, por ejemplo, tratándose de una persona jurídica,
tanto empleados como directores o gerentes forman parte del sistema de prevención. Obviamente van a tener algunos niveles de responsabilidad, ¿no? De prevención ante la eventualidad que se pueda ingresar alguna actividad de lavado de activos dentro de la persona jurídica, ¿no? Y de ahí que la regulación de los deberes que deben tener estas personas y en su contribución a los sistemas de prevención de lavado se encuentran en el Código de Conducta y se encuentran en el Manual de Prevención de Lavado de Activos. Como les he señalado al inicio, ahora vamos a ver el Manual de Prevención de Lavado de Activos y Financiamiento del Terrorismo, básicamente aplicado a notarías, ¿no? Es decir, se ha estandarizado un conjunto de manuales, un conjunto de códigos, obviamente se tiene que particularizar de acuerdo a la actividad empresarial, ¿no? Este tipo de sistemas, pero en general sigue más o menos la misma lógica, ¿no? Y esto obviamente va a ir un procedimiento de aprobación dentro de lo que es la persona jurídica. Eventualmente una persona natural también podría ser un sujeto obligado, está ahí también dentro del listado. Se les ha remitido a ustedes a su correo justamente el código ¿no? El código de conducta, igualmente el modelo de manual de prevención de lavado de activos, básicamente aplicado a notarías, que lo vamos a desarrollar más adelante. Como un ejemplo, ¿no? De ahí, ¿cuál es en términos concretos, un sistema de prevención de lavado de activos bajo el enfoque de riesgo, que vamos a ver más adelante cuál es el significado, que es lo que utiliza como modelo, prevención como forma de enfocar la posibilidad de que ingresen actividades o capitales de procedencia criminal, tanto a una persona natural como a una persona jurídica, debe concentrarse en la detección de lo que se denominan operaciones inusuales. Vamos a ver también más adelante cuál es el significado. Y la prevención, detención y reporte de operaciones sospechosas que estén presuntamente vinculadas a lavado de activos, a fin de comunicar esta información que han detectado a la UIF. La UIF ya tiene un nivel como ente de inteligencia administrativa de la Superintendencia de Banca y Seguros, tiene unas funciones que vamos a desarrollar, y cuál es el aporte de la Unidad de Inteligencia Financiera en lo que es la política criminal del Estado para combatir el lavado de activos, ¿no? El vínculo que tiene la OIF la, con el Ministerio Público también es muy importante dentro de investigaciones de este tipo de delitos, ¿no? ¿Quiénes son los sujetos obligados? Es decir, los que están para ser incorporados en los sistemas de prevención contra el lavado de activos y financiamiento del terrorismo. Por ejemplo, de cajón, son las empresas del sistema financiero y el sistema de seguros, ¿no? Que están comprendidas en la ley del General del Sistema Financiero y Seguros y también en la ley orgánica de la Superintendencia de Banca y Seguros. Igualmente, los corredores de seguros, ¿no? Los brokers, ¿no? También están dentro de lo que son sujetos obligados de detectar, de prevenir la infiltración de actividades vinculadas al lavado de activos. Igualmente tenemos las empresas emisoras de tarjetas de crédito, ¿no? También bueno, los bancos están vinculados a estas empresas, Visa, Mastercard, etcétera, que también contribuyen a la emisión de tarjetas de crédito. Las cooperativas de ahorro y crédito, ¿no? Las cooperativas de ahorro y crédito también son sujetos obligados para evitar la detección de lavado de activos. Hasta hace muy, muy poco, casi había sido una suerte de isla las cooperativas de ahorro y crédito. Ahora hace 4 o 5 años, ustedes recordarán que las cooperativas de ahorro y crédito estaban fuera del control de la Superintendencia de Banca y Seguros y se dispuso y un proyecto de ley justamente para incorporarla, para fiscalizar. Porque si bien es cierto, a veces la idea de la cooperativa se hizo bajo una finalidad social, sin embargo, hoy día pues son boyantes instituciones financieras, ¿no? Financieras con tasa de interés de pronto hasta mayores que la de los bancos, ¿no? Y que ha servido también, obviamente, no, la importancia que han tenido para contribuir en financiamiento, empresas, o también para financiar préstamos, etcétera, ¿no? Pero como le señalaba, hace como algo de 4 o 5 años, trataron de que se controlara su actividad y en el Congreso hubo pues y eso bajo iniciativa de la superintendencia, ¿no?
Por favor, le pediría que apagaran sus micros para que no se filtre el ruido. A ver, por favor. El señor Dextre López, por favor, puede apagar su micrófono. A ver. Señor Alberto Dextre López, ¿puede apagar su micrófono, por favor? Le agradecería. O señora de Hegel, creo que ustedes pueden desactivarlo. Bien. Bueno, vamos a... Por favor, se ruega a los, a las personas que están participando, apaguen sus micrófonos. Bien, vamos a continuar. Vamos a continuar. Bien, para terminar este tema de la cooperativa de ahorro y crédito, hubo una iniciativa de superintendencia para que sean incorporadas en la fiscalización y ustedes recordarán que empezaron a salir congresistas de la República en el Congreso cerrado, que empezaron a cuestionar porque esta cooperativa pues tenían una finalidad social y que era afectar este sector popular que a veces es apoyado por los créditos que dan estas cooperativas. Sin embargo, se detectó que los abogados que estaban, los congresistas que estaban promoviendo que se evitara la fiscalización, eran sus estudios, ¿no? Eran los que asesoraban a estas cooperativas. Y cuando ya vamos a dejar una posición un poco más dura de la superintendencia para que se incorporara y justificara el control de las cooperativas de ahorro y crédito, ellos señalaban que manejaban recursos, definitivamente, y esos eran canales de infiltración de lavado de activos, y por eso que había una necesidad de ser fiscalizadas por la superintendencia. Y pusieron ahí como referentes que había una proliferación de cooperativas de ahorro y crédito en el BRAE, ¿no? Y como ustedes verán, el BRAE pues, es una zona de narcotráfico y de terrorismo también, y de ahí si bien es cierto, las cooperativas han contribuido pues, al tema de los cultivos o los préstamos, pero era bastante sospechoso que en el BRAE justo existiera una cooperativa de esa naturaleza. Esto me hace recordar en los 80, ¿no? Cuando en las zonas, en la época del terrorismo, se realizaba y las actividades prácticamente económicas, productivas, estaban completamente bloqueadas, ¿no? En el BRAE, en el Guayaga, en un pueblito donde había sido pues, los emergentistas y senderistas se paseaban como perro en su casa, había, y no funcionaba ni el Estado siquiera, pero sí había una agencia de un banco, que hasta ahora es el banco más importante del Perú, ¿no? Obviamente estamos hablando de los 80, todavía el tema de política criminal y de combate al lavado de dinero no estaba tan acentuado, ¿no? A partir del 91, con la incorporación del delito de receptación, se tomó conciencia de que había, pues, receptación agravada, es decir, incorporación de bienes o uso de bienes provenientes del narcotráfico. Recién se tomó conciencia en el 91 de este tipo de actividad criminal, ¿no? Igualmente es la que se dedica a la compraventa de divisas extranjeras, ¿se entiende? Los sujetos obligados. La que se dedican al servicio postal de remesas, ¿no? Y el giro postal. Ustedes saben que eso también está, ¿no? El envío de dinero, ¿no? Al extranjero, las empresas de préstamo y también empeño. Creo que ustedes también conocen ahí, es un sistema donde hay por bienes, por oro, ¿no? Le empeñan, se le entrega dinero, y también son prestamistas. Los administradores de bienes, empresas y consorcios, las sociedades agentes de bolsa, las sociedades agentes de productos y las sociedades intermediarias de valores, que son las que también están en el medio bursátil, ¿no? Para los intercambios. Y saben ustedes que también en el ámbito del lavado de activos se penaliza cuando se transfiere, se colocan títulos al portador, ¿no? Con la finalidad de encubrir su origen criminal. Igualmente, las sociedades administradoras de fondos mutuos, fondos de inversión y fondos colectivos, como verán, todos manejan activos, ¿no?
la misma bolsa de valores u otros mecanismos centralizados de negociación, instituciones de compensación y liquidación de valores. La bolsa de productos, que básicamente es una suerte de mercado donde se negocia la compra y venta de productos. Hay portales donde desarrollan este tipo de actividades. Igualmente las que se dedican a la compra y venta de vehículos, embarcaciones y aeronaves, ¿no? Están en el tema del lavado de dinero. La conversión generalmente se hace pues con la compra o la adquisición de vehículos, que es una parte de las formas de poder evitar el descubrimiento y la identificación de su origen criminal. El otro terreno, la actividad de la construcción y la inmobiliaria, ¿no? Igualmente es un escenario de lavado de dinero, y como ustedes verán, es uno de los más grandes, de repente, dentro de lo que es la tipología propia del sistema peruano. Acá tenemos que se orienta a vehículos, pero en su gran magnitud se orienta a la actividad inmobiliaria. Hace poco, justo ayer, ha salido una sentencia de un juzgado de extinción de dominio de unas propiedades del señor Alberto Venero, que figuran a nombre del señor Alberto Venero, han sido extinguidos en cuanto al dominio, y estos bienes han pasado a poder del Estado, ¿no? Ustedes recordarán, pues el señor Alberto Venero era uno de los operadores de Montesinos en los 90, y estuvo en Estados Unidos, lo extraditaron. Bueno, la cuestión es que este señor tiene muchos inmuebles a su nombre, y la procedencia es a partir de lo que se pudo, de los actos de corrupción, pues en lo que estuvo vinculado, su ex cómplice, Vladimiro Montesinos. Entonces, la actividad inmobiliaria, hace poco también, hace como 2 semanas, se ha extinguido el dominio del Hotel Concord, ¿no? El Hotel Concord es un hotel importante de Lima. El edificio ha pasado a mano del Estado porque, si bien los que figuran como propietarios estuvieron hace años involucrados en el tema de tráfico de drogas y lavado de activos, y no pudieron ser condenados, sin embargo siempre quedó latente el de dónde habían obtenido esos inmuebles, ¿no? Entonces, es bastante complicado porque hay gente que fueron condenadas también por tráfico de drogas, parece, y la cuestión que no han podido justificar el origen ilícito de este edificio, y ha pasado pues a mano del Estado, ¿no? Yo creo que en segunda instancia. Igualmente los agentes inmobiliarios, que eventualmente en esta trama de que el escenario donde se pueden lavar activos es el ámbito inmobiliario, también los agentes inmobiliarios pueden contribuir a este tipo de actividades o canalizar actividades de lavado de activos. Por lo tanto, son sujetos obligados de informar de operaciones sospechosas a la unidad de inteligencia financiera. El otro sujeto obligado es la explotación, los que se dedican a la explotación de juegos de casinos y máquinas de tragamonedas. Bueno, están pues en estos momentos están desesperados, porque ustedes saben que por el tema de la pandemia han estado cerrados prácticamente, y nuevamente se reabrió con un mínimo foro. Bueno, el asunto es que también eso está detectado en las tipologías de lavado de activos como un escenario donde también se puede utilizar o puede ser instrumentalizado para lavar bienes de procedencia criminal. Esto también se aplica a los que se dedican a la explotación de apuestas deportivas a distancia utilizando el Internet. Ustedes saben que ahora hay juegos virtuales. Ustedes han podido, tanto apuestas virtuales en deportivos, y también incluso los juegos de casino también virtuales, ¿no? Entonces, también este es un escenario donde podría ser utilizado para lavar activos. Si ya en la parte física ha sido considerada la tipología incluso de lavado de activos, en la parte virtual también es otro gran escenario, donde hay un tema de anonimato de quienes participan en este tipo de actividades de apuestas por Internet, y allí también podría lavarse o darle apariencia de legalidad a los bienes de procedencia criminal. Entonces, todos estos, explotación de juegos, lotería, etcétera, también están establecidos como sujetos obligados, ¿no? Igualmente los hipódromos y sus agencias, que también son apuestas, ¿no? Bueno, acá en el Perú tenemos pues el famoso hipódromo de Monterrico, ¿no? Los agentes de aduanas, ¿no? Los agentes de aduanas, que son los que se dedican a tramitar el tema de exportación, importación, ¿no? Estos agentes de aduanas, por ellos pues pasan sin fin de actos comerciales, actividades de comercio, donde están involucrados mercancías, ¿no? Entonces también ellos están obligados justamente a informar. Los notarios, ¿no? Los notarios también están obligados a
informar sobre cualquier operación contractual sospechosa que se hace en la notaría. Hace muchos años, ustedes recordarán que uno iba a una notaría y decía, le he vendido, llevo la minuta de compraventa donde le he transferido un inmueble por $200.000, ¿no? Y que ya con la suscripción de la minuta ya había sido pagado, ¿no? Entonces, esto pues obviamente, este tipo de cómo operan cómo se suscribían los contratos, las minutas cómo eran incorporadas a la notaría, definitivamente generaba pues sospecha primero si o era una simulación o no, ¿no? Entonces después ya se pusieron a ajustar y, por ejemplo, el uso de cheque de gerencia ante el notario para ver el tema del intercambio, de tal manera que no se preste pues a simulación de actos de lavado de dinero. Y aún así, les contaré que, bueno, y también la prohibición de llevar dinero en efectivo, ¿no? Que ponía pues en riesgo los contratantes en una notaría. Ustedes recordarán la notaría Paín, donde fueron a hacer una transacción y fueron con dinero en efectivo y hubo un asalto en la notaría Paín y terminaron hubo hasta un muerto, ¿no? Entonces también las notarías han empezado a establecer sistemas más rígidos para poder controlar las actividades contractuales que se desarrollan en su seno. Em, incluso, incluso tuve un caso hace, hace muchos, unos 4 años más o menos, donde se había hecho una simulación de una venta, o sea, con una persona que no tenía los recursos para comprar un inmueble, había vendido el inmueble, ¿no? a terceros, y los terceros le habían entregado el cheque de gerencia como parte del pago, ¿no? Por la compraventa, ¿no? Y le habían, dan ante notario, todo, se le había hecho la entrega de un cheque de gerencia, y cuando salían del- ¿cómo se llama? De la notaría, esta persona le devolvió, ¿no? A los que le habían comprado el bien, era para toda una simulación de inmuebles, ¿no? Le devolvió el cheque de gerencia, ¿no? Porque él a su vez lo había obtenido de un tercero, pero de manera fraudulenta, habían falsificado títulos, etc. Todo esto, hasta ese sistema de entrega de cheque de gerencia puede ser sorteado, ¿no? En actividades criminales, ¿no? Y igualmente las empresas mineras, ¿no? Las empresas mineras también están obligadas a informar. Y esto particularmente también tiene relación con lo que es la minería ilegal, ¿no? Ustedes saben, la minería ilegal, varias empresas que se han visto metidas en este tipo de problemas, donde ellos supuestamente son empresas mineras que hacen extracción, no sé, de oro, ¿no? Una extracción de oro y minas que están debidamente reconocidas, ¿no? Tienen concesiones mineras, por ejemplo, pero de pronto aparecen en sus operaciones, se empieza a incorporar oro que no es que sería la minería informal, de la minería formal, sino de la minería ilegal, ¿no? Esa minería que está, por ejemplo, en la zona de Madre de Dios, ¿no? Y todas las consecuencias que ha traído en el entorno de la minería ilegal, depredación del medio ambiente, trata de personas, es decir, un oro extraído pues, con la sangre de la gente que es explotada ahí, ¿no? Y estos pasan a las empresas mineras formales y para poder, por ejemplo, ser transferidas o comerciadas al extranjero. Entonces, la empresa minera formalmente, no sé cuánto tiene de su concesión, extrae, no sé, 50 millones, pues, de 50 kilos de oro, pero le pone 50 más de la minería ilegal, ¿no? Y ya ese oro, esos 50 kilos que le estoy dando en el ejemplo, ya es un efecto de un delito, ¿no? El delito de minería ilegal. Entonces, el efecto de este delito se trata de formalizar en las empresas mineras, justamente para evitar, ¿no? El descubrimiento y su identificación. Y obviamente, pues los costos que se debe pagar a la minería informal frente a lo que es una extracción formal en una concesión son menores, ¿no? Pues eso es un oro que se junta pues, de los ríos, con estas dragas informales, etcétera. Entonces, donde no hay las personas que se dedican a la minería ilegal o informal pues no tienen derechos laborales, sociales, la gente se muere, se ahoga ahí, y producto de ese tipo de explotación ilegal, estos también pasan a formar parte de las empresas mineras. Por eso que también la superintendencia y la UIF les tiene bastante, si se quiere, puesto los ojos, ¿no? A este tipo de empresas. No digo que las empresas mineras, pues todas estén en el plano de la ilegalidad,
¿no? Y más bien, en este momento, gracias a ellos, están cubriendo este problema que tenemos del oxígeno, ¿no? En el país como un aporte del empresariado. Sin embargo, básicamente lo señalo en este ámbito de la minería ilegal, que algunas empresas eventualmente podrían estar ahí en una hipótesis de lavado de activos, ¿no? Las que se dedican al comercio de joyas, metales y piedras preciosas, monedas, objetos de arte y sellos postales, igualmente los laboratorios y empresas que producen y o comercializan insumos químicos y bienes fiscalizados. Estos insumos químicos, por ejemplo, el ácido sulfúrico, ¿no? El ácido muriático, el queroseno, son bienes, ¿no? Que pueden utilizarse para la pintura o pueden utilizarse para temas de combustión. Sin embargo, son bienes que son utilizados para narcotráfico, para la maceración pues, de los pozos de coca, para la producción de clorhidrato de cocaína. Entonces, estos laboratorios y empresas también están, no solamente por el tema están fiscalizados, no solamente por el tema de lavado de activos, sino están fiscalizados por el tema del narcotráfico. Entonces hay una suerte de doble fiscalización, ¿no? Porque estos insumos, justamente, como les decía, se sirven para actividades criminales. Eventualmente, algunos que han tenido casos donde han participado estas empresas en venta de insumos para, para narcotráfico, ¿no? Se ven envueltos en este tipo. Entonces, lo que si una empresa con bienes fiscalizados o insumos químicos fiscalizados vende a personas que se dedican a la elaboración de cocaína, ¿no? Eso ya es un delito, ¿no? Definitivamente. Eso ya es un delito, ¿no? Y un delito está en el 296, si mal no recuerdo, del Código Penal, y eso obviamente es sancionado. Y la utilidad que obtienen, ¿no? Por la venta de estos insumos químicos y bienes fiscalizados, deviene ya de una ganancia de origen criminal, porque se origina en su propio delito, ¿no? El delito de venta de bienes, insumos químicos fiscalizados para narcotráfico. Entonces, como ya tiene un origen sospechoso porque se lo venden a terceros, ya tiene un origen definitivamente criminal, estas utilidades, ¿no? ¿Dónde van a parar? ¿No? Y ahí entran los mecanismos de lavado de activos. Entonces, acá, como le digo, tienen doble fiscalización, el Ministerio del Interior, y también por el tema de tráfico de drogas, y también por el tema de lavado de activos, por las ganancias que pueden ser del venta. Y imagínense pues en el mercado, vender no sé, un galón de ácido sulfúrico para que se pueda, no sé, para pintar, ¿no? Es diferente vender ese galón a una organización criminal que se dedica al narcotráfico. Ya imagínense ustedes el costo para una organización, el precio que puede pagar una organización que está dedicada al tráfico de drogas puede ser, pues, no sé, 5, 6, 7 o hasta 10 veces, ¿no? Porque son bienes que están restringidos, ¿no? Para el acceso de ellos, y es un insumo necesario para sus actividades de narcotráfico. Entonces hay una justificación para que estos entes estén dentro de lo que serían sujetos fiscalizados, sujetos obligados, ¿no? Igualmente, las empresas que distribuyen, transportan insumos químicos, pero que ya pueden ser utilizados en minería ilegal, ¿no? Y que están bajo control y fiscalización de la SUNAT. Ese es otro rumbo, los insumos propios para la minería, ¿no? O sea, la minería funciona con químicos, definitivamente, ¿no? Entonces, la minería formal tiene provisiones de las empresas que tienen ese tipo de insumos. Entonces, ya imagínense que estos insumos también pueden ser derivados para la minería ilegal. Igualmente las que se dedican a la comercialización de maquinarias y equipos que se encuentran en las subpartidas nacionales 84.29, 84.02 y 87.01 de la clasificación arancelaria nacional. ¿Cómo se resume esto? Se resume en los que serían los bulldozers, las excavadoras, etcétera, que se utilizan para la construcción, ¿no? Quizá por la envergadura de estos bienes, pues estos bienes pues, no son como comprarse, no son un carro para una empresa, estos cuestan mucho más, ¿no? En cuanto a dinero. Entonces son bienes porque por su envergadura y por el tipo de labores en los que son utilizados, podrían eventualmente ser también empleados para darle apariencia de legalidad a bienes de procedencia criminal, ¿no? Igualmente las que se dedican a la compraventa o importación de armas y municiones, ¿no? Las que se dedican a la fabricación y comercialización de materiales y explosivos, que ya tienen una fiscalización
propia del Ministerio del Interior, pero en este caso por la naturaleza de lo que expenden, ¿no? Explosivos o municiones que eventualmente podrían vincularlos a actividades criminales, también están en una obligación de informar si es que hay alguna actividad de infiltración de lavado de dinero. Igualmente, otro de los sujetos obligados son las sociedades administradoras, ¿no? Conforme al decreto de urgencia que regula el financiamiento participativo financiero. Bueno, ¿qué significa esto? Bueno, el financiamiento participativo financiero es una actividad que se trabaja mediante una plataforma web, ¿no? Donde se pone en contacto a personas naturales que están en el país o personas jurídicas, ¿no? Que requieren financiamiento, ¿no? A financiamiento, y ahí pueden intervenir aquellos inversionistas que deseen, pues, meter sus bienes, su dinero, por así decirlo, en este tipo de inversiones. Manejado de esta manera, ¿no? Por eso se llama sociedades administradoras de financiamiento participativo financiero. Entonces acá, como ustedes verán, la fórmula que sea, esta es una modalidad que está ahí, hay decretos de urgencia que regulan este tipo de actividades. En el fondo, ¿qué cosa es? Hay manejo de capitales. Y ese manejo de capitales es un escenario, es el caldo de cultivo, ¿no? Para actividades criminales, ¿no? Actividades criminales, como el lavado. Otros que también, y ahí pusieron un grito en el cielo, por qué los habían incorporado también como sujetos obligados. Bueno, son los que de repente son varios los que están conectados, ¿no? Abogados y contadores públicos colegiados, es decir, como profesionales, ¿no? También podemos ser sujetos obligados, pero no cualquier tipo de abogado y no cualquier tipo de contador, ¿no? Sino aquellos, no todos hacen eso, por ejemplo, hay abogados que se dedican, pues, al litigio penal, y ellos no serían eh, sujetos obligados, ¿no? Sino aquellos que realizan este tipo de actividades, sean contadores o sean abogados. ¿Cuáles son, qué actividades van a desarrollar esto como profesionales? Por ejemplo, compra y venta de bienes inmuebles, es decir, aquellos que han puesto su oficina de contabilidad o su oficina, su estudio jurídico en la asesoría y desarrollando actividades como inmobiliarias en este caso, ¿no? También podrían estar como sujetos obligados. Igualmente aquellos que administran dineros, valores, cuentas del sistema financiero u otros activos. Entonces, siempre manejo de capital, ¿no? Y organizaciones de aportaciones para la creación, operación y administración de personas jurídicas también. Es decir, un tipo de asesoría legal especializada. No todos estamos en ese tipo de especialidad, que obviamente pueden desarrollar su actividad de manera, pues, lícita, ¿no? Definitivamente, sino que para fines de prevención se los ha colocado como sujetos obligados ante la eventualidad de infiltración de actividades de lavado de activos. Estos contadores, estos abogados podrían participar también, ser sujetos obligados si participan en la creación, en la administración y reorganización de personas jurídicas, ¿no? O también de otras que tengan una estructura igualmente legal, ¿no? Igualmente, estudios de abogados o estudios contables que participen en compra y venta de acciones o participaciones sociales de personas jurídicas. Como verán, el hilo que une a todos este tipo de actividades profesionales y también actividades, personas jurídicas y personas naturales, es manejo de capitales, manejo de activos. Quien está fuera de lo que sería manejo de activos, ¿no? No podría eventualmente ser sujeto obligado. Toda aquella persona jurídica y toda aquella persona natural que más o menos esté en este rubro de actividades y con manejo de capitales, se convierten por ley en sujetos obligados, ¿no? Sujetos obligados. ¿Bien? Eh, y acá está la regla que es importante también para el sujeto obligado, tiene un deber de reserva, ¿no? Por eso dicen, la información que estos sujetos obligados proporcionan a la UIF se restringe a aquella que no se encuentra sujeta al secreto profesional. Entonces, obviamente, tanto los abogados, y básicamente los abogados tienen el derecho al secreto profesional, ¿no? Eso podría ser eventualmente una limitación para dar la información a la UIF, porque cuando se propuso que los abogados deberían estar
como sujetos obligados, pues hubo una gran polémica en su momento. El Colegio de Abogados salían a protestar, pensaban que todos los abogados iban a estar como sujetos obligados, y esto no es así. Solamente aquellos que están vinculados a este tipo de actividades de asesoría en el ámbito económico, en el ámbito financiero, en el ámbito de asesoría también en lo que son acciones o títulos valores, ¿no? Bien. Entonces ya hemos visto quiénes son los sujetos obligados y ahora vamos a ver a quién se le va a dar la información, según la norma del sistema de prevención. La unidad de inteligencia financiera. Ya ustedes saben, el GAFI, EGMON, ¿no? Todas estas organizaciones internacionales que desde la Convención de Palermo y la propia Convención de Viena de 1988 recomendaban que existiera una unidad de análisis de información financiera justamente para detectar y prevenir estos fenómenos de lavado de activos. Entonces, parte de esas recomendaciones del GAFI, el Grupo de Acción Financiera, nace la Unidad de Inteligencia Financiera. ¿Cuál es la responsabilidad que tiene la Unidad de Inteligencia Financiera? Bueno, es recibir, analizar y transmitir información para la detección del lavado de activos y del financiamiento del terrorismo. Esta es una unidad importantísima en el sistema de prevención del lavado de dinero y también tiene una finalidad, porque está considerado como una suerte de perito institucional, la OIF, cuando surte de información especializada respecto a investigados por lavado de activos, también tiene un efecto legal en las investigaciones que hace la Fiscalía. Entonces, una labor importantísima ellos están dentro del sistema del SPLAF, que es el sistema de prevención de lavado de activos y financiamiento del terrorismo, una unidad importantísima en este sistema de prevención. Bueno, acá hago referencia a la legislación por la cual fue creada, en la ley 27693 de 2002, que fue posteriormente modificada por otras normas, y que en el año 2007 pasa a ser parte de la Superintendencia de Banca y Seguros como una unidad especializada, ¿no? Y esta unidad de inteligencia financiera tiene una autonomía funcional y técnica, ¿no? Las personas que trabajan ahí, he tenido oportunidad de conocer algunos, tienen una formación muy interesante para tener un staff bien calificado de profesionales que contribuyen a estos análisis de información, muchos de ellos capacitados en universidades extranjeras, con una buena remuneración, ¿no? Contribuyen a hacer labor de inteligencia, ¿no? Es decir, análisis de información. En un referente, vamos a ver cómo funciona esa estructura, la importancia de la unidad de inteligencia financiera, y lo vimos en el caso del señor Ollantumala y la señora Nain Heredia, ¿no? Creo que es uno de los puntos, desde el punto de vista penal, por lo menos, se le reconoce el nivel de información que había, o análisis de información que habían hecho para que la Fiscalía maneje y cree las hipótesis, o fortaleza las hipótesis sobre presuntos actos de lavado de activos. Yo sé que los señores Humala y Nain Heredia van a ir a un juicio oral, así que todavía están bajo presunción de inocencia. Hacer una investigación a una persona, por más penoso que sea, no necesariamente implica que la persona va a ser condenada, pues, en un proceso penal, pero por lo menos la Unidad de Inteligencia Financiera detectó en el año 2009 más o menos, fueron justamente los que dieron la alarma de las finanzas de la señora Nain Heredia, que parece que no cuadraba muy bien. Ella había adquirido un inmueble, pues, en la zona de Surco, con una hipoteca, y de pronto en el mismo año, el año siguiente, empezó a hacer prepagos con sumas importantes. Entonces, cuando la superintendencia de banca puso en conocimiento de la OIF este tipo de operaciones un poco inusuales, por así decirlo, porque el inusual es la primera apreciación, si se quiere, que uno hace sobre una operación un poco extraña de una persona natural o jurídica, esta operación inusual, de que la señora había hecho unos prepagos de una hipoteca que era, creo que unos 10 años, me parece, y que de pronto hubiera hecho unos prepagos fuertes, ¿no? Estamos hablando de 80.000, $100.000, etc. Entonces, cuando se le pidió información a la señora para que justificara de dónde había adquirido esos fondos para poder hacer esos prepagos en su crédito hipotecario, ella empezó a justificar justamente con
algunas tipologías de lavado de activos, ¿no? El tema de los honorarios que ha recibido por una asesoría, ¿no? Entonces la señora apareció primero con una asesoría de una empresa, una palma aceitera, donde ella había asesorado a una empresa de cómo desarrollar la palma aceitera en una zona determinada del país, ¿no? Entonces la empresa le había pagado por esa asesoría, este, una cantidad de $50.000, me parece. Después, como un articulista de un periódico venezolano, ¿no? Un periódico venezolano, decía, me han pagado mis honorarios por escribir artículos. La cuestión que nunca escribió ningún artículo. En ese periódico venezolano había la sospecha de la vinculación de ellos con el régimen de Hugo Chávez. Así que por lo menos decía que hay una inyección de fondos que vienen del Estado venezolano, por lo menos. Y bueno, y contratos, es decir, y contratos de asesoría de otra empresa más. En la cuestión que cubrió, justificó, una señora que es socióloga, ¿no? Justificó asesorías de orden comercial, ¿no? A la recepción de honorarios profesionales para pagar, para hacer esos prepagos. Bueno, la UIF no le cuadró esto, simplemente lo mandó a la fiscalía para que la fiscalía se dedicara a hacer la investigación. La fiscalía en su momento no tuvo no hizo mayor esfuerzo investigativo, por eso que hubo un cierre de esa investigación, por dificultades de recabar información o de prueba, ¿no? Por ejemplo, la fiscalía había oficiado al Estado venezolano para que le informara y efectivamente se le había pagado por unos artículos a la señora ya publicados en un periódico venezolano, nunca le llegó la información. Y igualmente acá en el Perú, las empresas que decían que le habían pagado, ratificaron de que le habían pagado y después se dieron marcha para atrás. Y el señor Belaúnde del Ocio, que ustedes saben que ha sido vinculado a estos señores, años después, informó pues que todo esto había sido una simulación, que se había simulado con estos contratos de asesoría profesional dineros de procedencia, por lo menos en la hipótesis de la Fiscalía, de procedencia ilícita, ¿no? Esa es la discusión que se va a llevar a cabo en el juicio oral, que posiblemente se le va a aperturar al señor Ollantumala. Este va a ser hay que estar muy al tanto de este caso porque va a tener que ver con financiamiento de campaña, si si puede cuadrar en una hipótesis de lavado de activos, va a tener que ver con si es posible ser si también la empresa Odebrecht intervino también en este financiamiento de campaña y si también el dinero que ellos trajeron era de procedencia criminal, de tal manera que se cumpla uno de los presupuestos del tipo penal de lavado de activos de origen ilícito, ¿no? Entonces, todos estos temas se van a discutir y va a tener una repercusión en los casos, porque acá tenemos en el país varios casos que tienen una similitud respecto al financiamiento de campaña, ¿no? Tenemos el caso de la señora Lourdes Flores, tenemos el caso de la señora Keiko Fujimori, tenemos el caso del señor Castañeda Locio, con una y otras variantes, ¿no? Porque en algunos casos ya no sería lavado de activos, sino se ha utilizado los dineros de campaña para poder, como una coima adelantada para posibles contratos. Básicamente los que han sido funcionarios públicos. Entonces, eh, parte de que se abriera este abanico de investigaciones contra, por lo menos la señora Nayib Ingeri y el esposo, fue justamente por la labor de la Unidad de Inteligencia Financiera. Ellos nunca, como se dice, dieron por acreditados la probanza de la licitud de la procedencia de ese dinero que la señora utilizó para prepagar su crédito hipotecario en el banco, ¿no? Por eso que de alguna manera ha mantenido esta Unidad de Inteligencia Financiera siempre un nivel de objetividad y un nivel de prestigio en las investigaciones por delito de lavado de activos, ¿no? Vamos a ver cómo funciona, cómo es la estructura de la UIF, ¿no? La Unidad de Inteligencia Financiera. Tiene varios departamentos, ¿no? Vamos a enumerar algunos de ellos y ver cuáles son las funciones que realizan los departamentos de esta Unidad de Inteligencia Financiera, ¿no? El Departamento de Análisis Operativo. ¿Cuál es la finalidad de esta área dentro de la estructura orgánica de la UIF, ¿no? Eh, el- Tiene como finalidad el tratamiento, evaluación y análisis de la información que permite identificar cuáles son los casos en los que se presuma, ¿no?, la existencia de operaciones de lavado de activos, ¿no? O sea, hay unas unidades en la estructura orgánica propiamente de investigación y hay otras áreas, ¿no?, de la UIF propiamente administrativas para sus finalidades estratégicas,
de esta unidad de inteligencia financiera. Este departamento de análisis tiene como finalidad elaborar y remitir lo siguiente: los informes de inteligencia financiera. Y acá quiero destacar porque estos tienen efectos legales, ¿no? Para alguien que quiere, por ejemplo, litigar en juicio, en proceso penal, con información que viene de la OIF, obviamente cada información que viene de la OIF no tiene los mismos efectos legales, ¿no? Y a veces por desconocimiento, de pronto un fiscal puede coger una información de la OIF que no tiene eficacia probatoria, ¿no? Y no por lo que señala eficacia, sino porque la misma norma establece cuáles son los alcances de una información extraída a partir de un análisis que hace la OIF. ¿Qué elabora el Departamento de Análisis Operativo de la OIF? Elabora informe de inteligencia financiera, que lo vamos a ver más o menos cómo funciona, cuál es su contenido. Los reportes de la OIF, ¿no? Los reportes de acreditación del origen lícito del dinero que es retenido en fronteras por la SUNAT, ¿no? Ustedes saben que ahí la SUNAT tiene pues, los controles en los puestos fronterizos, se encuentra pues, el dinero que es retenido por la SUNAT, y esto también ahí ingresa tiene una función, también una intervención en la unidad de inteligencia financiera. La UIF, este Departamento de Análisis Operativo, es responsable de sustentar los ROS, ¿no? Que son los reportes de operaciones sospechosas y de los reportes emitidos ante las autoridades competentes. Y vamos a ir haciendo un poco ya de definiciones. Los reportes de operaciones sospechosas, ¿no? Nacen de un primer nivel de apreciación respecto a la información que se detecta. La llamada operaciones inusuales, ¿no? ¿Qué significa una operación inusual? ¿No? Una persona, ¿no? Que, por ejemplo, todos los meses sus estándares de operaciones financieras en un banco más o menos bordean promedio los 10.000 soles. De pronto en un mes aparece una operación de esta persona de 200.000 soles, ¿no? En transferencia bancaria, eh, alguna operación, ¿no? de esta magnitud. Entonces, esto inmediatamente prende las alarmas del sistema financiero y también de la OIF, y se le pide a la persona que justifique las razones por las cuales esta operación eh, inusual en su actividad estándar en la entidad financiera, eh, justifique por qué razón ha desarrollado o realizado este tipo de actividad financiera en esta magnitud, ¿no? Y base en lo que le están diciendo en el fondo es: acredítame la licitud de tus bienes. Esto es lo que le están diciendo, ¿no? Acredítame de dónde has movido tú 200.000 soles en este mes, cuando usualmente, ¿no? Tú mueves un promedio de 10.000 soles en nuestro banco. Entonces, ahí obviamente la persona que se le ha solicitado justamente la información de justificación, tiene que acreditar, ¿no? De dónde esta persona ha podido obtener. De pronto una herencia, de pronto un proceso que ha ganado civil, ¿no? Por una deuda. Es decir, tiene que justificar una CTS pues, voluminosa, de repente ha trabajado en el Estado, ha sido alto funcionario público, le han depositado su CTS, pero tiene que haber algo que pueda respaldar, ese tipo de operación. Entonces, eso obviamente, esa suerte de justificación de esta operación que se ha visto y de manera calificada primero como inusual, si se justifica, ahí el tema se cierra, ¿no? Pero eventualmente, si no justifica adecuadamente, ya pasa este nivel de operación sospechosa. La operación sospechosa, ya estamos ingresando este tipo de actividad a una hipótesis de lavado de activos. Obviamente esto no es determinante, definitivamente no es determinante, porque de pronto esta persona no ha tenido la documentación o la diligencia de hacer la acreditación necesaria, y se va a ver envuelto después pues, ante una posibilidad de una investigación preliminar por lavado de activos, ¿no? Por lavado de activos. Entonces, si maneja de tipo, de alguna vez hacen ustedes unas operaciones de lavado perdón, de operación financiera, ustedes que no la hacen de manera particularmente eh, usual, deben tener toda la documentación necesaria para poder justificar, ¿no? Yo tuve, hace un par de años, tuve un alumno que, por ejemplo, había hecho una operación de $5 millones en un mes, ¿no? Entonces,
esa operación de 5 millones de dólares, igualmente se le habían prendido las alarmas pues, a la UIF y le empezaron a pedir información. ¿Y cuál era la naturaleza de mover esa cantidad de dinero? Bueno, resulta que él era propietario, perdón, era presidente de una asociación de comerciantes, ¿no? Y que ese dinero justamente lo habían colectado entre los comerciantes para la compra, la adquisición de un local, como un centro comercial, ¿no? Del terreno, un centro comercial, y habían hecho pues, este tipo de operaciones. Entonces, eventualmente tuvo que justificar, ¿no? Este tipo de operación financiera, pero de hecho, pues que es un escenario de incorporación. Pongámosle, yo me acuerdo que le decía, pongamos que uno de los miembros de la asociación, no sé, introduce una cuota, no sé, de $100,000, y esos $100,000 vienen pues del narcotráfico, ¿no? Entonces acá no solamente es el tema de la acreditación, de que ese dinero me lo han dado los socios, sino también, si nos vamos más a fondo, estos socios deben acreditar también de dónde han sacado este dinero para juntar, pues, juntarlo en esta bolsa, ¿no? Entonces, el tema de identificar, ¿no? Las personas que están, en este caso, dando o contribuyendo a formar esta gran caja para la compra de un terreno para un mercado, también habría que prestarle atención por el tema de riesgo, ¿no? Pero eso el modelo del enfoque de riesgo también aplica a todos aquellos que están en este tipo de actividades, ¿no? Identificar al cliente es una forma justamente de una manifestación del enfoque de riesgo, ¿no? El enfoque de riesgo. Entonces, bien. Igualmente tenemos que este departamento de análisis operativo de la UIF participa en investigaciones conjuntas con otras entidades nacionales y extranjeras y atender solicitudes de información a través de las llamadas notas de inteligencia financiera. Es decir, acá puede haber una suerte de cooperación internacional con otras UIF de otros estados y también la contribución, ¿no? de información o atender solicitudes de información, por ejemplo, que le solicita la Fiscalía, el Ministerio Público, en investigaciones sobre el lavado de activos. Y la unidad, la OIF, otro departamento, ¿no? Departamento de Análisis Estratégico y Desarrollo, ¿no? Este básicamente se encarga de realizar estudios de inteligencia estratégica, estudios socioeconómicos y sectoriales, y acá algo importante, las tipologías de lavado de activos y financiamiento de terrorismo. Cada tipología se va desarrollando como una forma estándar de cometer hechos de lavado de activos, ¿no? Las tipologías no son sino los comportamientos, si se quiere, estandarizados en un determinado sistema socioeconómico para producir o para generar lavado de dinero, ¿no? Lavado de dinero. Entonces, estas tipologías van a ir cambiando de acuerdo a la forma como se va desenvolviendo el sistema económico, cómo se va ajustando los sistemas de detección. Más o menos, por ejemplo, una tipología de lavado de activos ya ha sido identificada, ya ha sido combatida y perseguida por el Ministerio Público, por la policía. Los lavadores lo que hacen es variar, ¿no? Van a tener que variar porque ya esta tipología es de fácil descubrimiento. Bueno, la famosa tipología clásica, ¿no? El pitufeo, ¿no? El pitufeo es una tipología pues, global, por así decirlo, porque sigue siendo una de las fórmulas para poder lavar dinero, ¿no? O lavar activos de origen criminal. Entonces, si ya la tipología, en algunos lugares, este tipo de tipología, como el pitufeo, es fácilmente detectable, lo que hace el lavador es mover y formar, desarrollar otra tipología. Entonces, para fines de prevención y para fines de surtir información a la Fiscalía y a la Policía Nacional, es importante esta labor que hace la OIF para identificar cómo en la actividad criminal, el lavado de activos, qué formas utiliza justamente para evitar el descubrimiento e identificación del lavado de activos, ¿no? Entonces, de repente sus tipologías van a estar más por el lado del sistema financiero, el sistema de seguros. La tipología la va a desarrollar más en el área, por ejemplo, de comercio, o lo va a desarrollar más en el área de inmobiliaria o de venta de vehículos o títulos de valores, etcétera. Entonces, eso tiene que ser identificado por este departamento de análisis estratégico y de desarrollo. Igualmente elabora sus estadísticas institucionales relacionadas a la actividad propia de la UIF.